La mansión Vázquez de la Vega no era una casa, era un monumento al poder y a la soledad, situada en la zona más exclusiva de Madrid. Rodeada por altos muros de piedra y Security 24 séptimos, la propiedad brillaba con una frialdad que intimidaba a cualquiera que se atreviera a cruzar sus puertas. Pero esa noche, dentro de esas paredes de mármol, reinaba el caos. Alejandro Vázquez, 38 años, estaba sentado al borde de su cama con la cabeza enterrada en las manos. Era el CEO de una de las corporaciones más grandes de Europa y México. Un hombre que movía miles de millones de euros con un simple movimiento de dedo. Pero esa noche, el hombre más poderoso de la ciudad se sentía impotente. Derrotado abajo, en el ala este de la mansión, los gritos comenzaron de nuevo: papá, no nos dejes solos, están aquí, mamá, quiero a mamá. Eran los gemelos, Leo y Lucas. Tenían 5 años, una carita de ángeles y ojos grandes y tristes que parecían espejos del alma de su difunta madre. Desde que Isabela, la esposa de Alejandro, había muerto en un accidente de avión hace 6 meses, los niños no habían dormido una noche completa. Sufrían de terrores nocturnos tan violentos que habían asustado a 5 niñeras y a 3 pediatras. Alejandro se levantó. Se pasó la mano por el cansancio del rostro y bajó las escaleras con pasos pesados. Se sentía culpable. Cada día que pasaba, sentía que los gritos de sus hijos le recordaban que él no había podido protegerlos, que no había salvado a la mujer de su vida. Entró en la habitación. Las paredes estaban llenas de estrellas fosforescentes, pero los niños estaban agarrados a los barrotes de la cama, con la frente sudorosa, los ojos bien abiertos y llenos de pánico. Está bien, chicos, dijo Alejandro, con una voz que intentaba ser suave pero que sonaba seca. Es solo un sueño. ¿Papá está aquí? ¿Papá?, preguntó Leo, temblando. ¿Escuchaste el susurro? Mamá dice que tiene que irse. Aquellas palabras helaron la sangre de Alejandro. Odiaba cuando decían eso. Odiaba la idea de que el espíritu de su esposa estuviera atormentando a los niños en lugar de descansar en paz. Justo entonces, la puerta principal de la mansión se abrió abajo. La señora Gómez, la ama de llaves vieja y amargada, entró corriendo al cuarto de los niños. Señor Alejandro, está aquí. Es la muchacha de la agencia, la que trajimos como último recurso. Llegó con las maletas mojadas por la lluvia, pero insiste en que la deje subir. Alejandro estaba a punto de gritar que no quería a nadie más, que todos se iban, pero los gemelos se pusieron a llorar más fuerte. No nos dejes, gritó Lucas. Traiga a esa mujer, lo ordenó Alejandro, con resignación. Que intente lo que nadie ha podido. Unos minutos después, una mujer joven entró en el caos de la habitación. No llevaba uniforme de niñera. Llevaba un jersey viejo de lana, una falda larga y el pelo en una coleta desordenada. Su nombre era Sofía, una coincidencia cruel con la historia de Alejandro, aunque ella no lo sabía. Sofía tenía unos 20 y pocos años, piel morena y una mirada que no tenía miedo a los gritos. En sus manos llevaba una vieja guitarra y una maleta llena de libros viejos. No de juguetes caros. Señor Vázquez, dijo Sofía, con una voz suave y un acento marcado. Una mezcla de la costa de México. La señora Gómez me dijo que los niños están asustados. Alejandro la miró de arriba abajo. Ella no parecía una niñera profesional. Parecía una estudiante o una viajera perdida. No están asustados, señorita. Están poseídos por el insomnio. Son las 3 de la madrugada. Y si no los hace dormir, se va. Ahora mismo, Sofía asintió, sin ofenderse. Se acercó a las camitas. Los gemelos la miraron con desconfianza. Los gemelos no se acercaban a nadie. Sofía no intentó abrazarlos. No intentó decirles cálmate. Simplemente, se sentó en el suelo, al pie de las camas, y sacó la guitarra. No la tocó de inmediato. Esperó. Esperó a que el silencio volviera al cuarto, lleno solo por la respiración agitada de los niños. Entonces comenzó a tocar. No era una canción de cuna clásica como Estrellita, ¿dónde estás? Era una melodía extraña, antigua, una tonada triste pero cálida que parecía vibrar en las paredes. Sonaba como el viento en los campos de México. Alejandro se quedó parado junto a la puerta, con los brazos cruzados, preparado para ver el fracaso, pero para su sorpresa, los gemelos dejaron de gritar. Leo bajó las manos de los barrotes y miró a Sofía. ¿Qué es esa canción?, preguntó el niño, con un hilo de voz. Sofía no dejó de tocar. Es el sonido del sueño, respondió ella, sin mirarlos a los ojos, centrada en las cuerdas. Mi abuela me decía que cuando el miedo te quema los pies, tocas esta música para enfriar el suelo. Era absurdo. Era ridículo. Era pura poesía de pueblo. Pero Lucas bajó de la cama y se acercó a Sofía. Se sentó a su lado, pegando su cabeza a su falda, y al instante, sus ojos se cerraron, pesados, como si una mano invisible los hubiera apagado. Alejandro sintió que le faltaba aire. ¿Qué era eso? ¿Hipnosis? Sofía seguía tocando, murmurando algo en náhuatl, una lengua antigua que Alejandro no entendía. Pronto, Leo también se deslizó de la cama y se acurrucó junto a su hermano y a la desconocida.
En menos de 10 minutos, la habitación estaba en silencio absoluto. Los gemelos dormían. Por primera vez en 6 meses, dormían en paz. Sofía terminó la canción suavemente, cerró la tapa de la guitarra y se levantó con cuidado. Se giró y miró a Alejandro. Sus ojos se encontraron con los del millonario viudo. Alejandro sintió un golpe en el pecho, no por la magia de la música, sino por la ternura en el rostro de esa mujer. Una ternura que él había olvidado que existía. Parece que tienen sed, dijo ella, señalando a los niños. Mañana los despertaré temprano, con sol. La noche ya pasó, señor Vázquez. Alejandro no supo qué decir. Asintió con la garganta seca. ¿Quién es usted?, preguntó al fin. Soy solo alguien que sabe que los fantasmas no se espantan con ruido, señor. Se espantan con paz, dijo ella, y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con 2 niños dormidos y un corazón que, por primera vez desde la muerte de su esposa, había latido un poco más rápido. La luz de la mañana madrileña entraba por los ventanales de mármol, iluminando la habitación de los gemelos como una bendición de oro. Alejandro Vázquez se despertó, no por el llanto de sus hijos, ni por la alarma del reloj, sino por el silencio, un silencio absoluto, pesado, inquietante durante los últimos 6 meses. El silencio en aquella casa significaba desastre. Significaba que uno de los niños estaba enfermo, peor aún, que algo terrible había ocurrido. Alejandro saltó de la cama, con el corazón en la garganta, y corrió por el pasillo hacia la habitación de Leo y Lucas. Empujó la puerta con violencia. Chicos, la habitación estaba inundada por el aroma a lavanda y sol. Las camitas estaban deshechas, pero vacías. El pánico se apoderó de Alejandro. Se giró para salir a buscar a la seguridad, cuando un sonido suave lo detuvo, un susurro, un cuchicheo. Alejandro miró hacia el rincón, donde había una pequeña alfombra. Ahí estaban los gemelos, sentados como si fueran 2 pequeños budas, completamente despiertos y en silencio. No estaban gritando, no estaban corriendo. Estaban mirando a Sofía, la nueva empleada doméstica, que estaba arrodillada frente a ellos. Sofía llevaba una bata de baño prestada, un poco grande para ella, y el pelo suelto caía como una cascada oscura sobre su espalda. No les estaba contando un cuento de hadas. Les estaba enseñando a escuchar el ruido de las hojas del jardín que se veía por la ventana. Escuchen, decía ella en voz baja. El viento no sopla para molestar, sopla para contar historias de los árboles a las montañas. Leo puso la mano sobre el cristal de la ventana y sonrió. Una sonrisa real, tranquila. ¿Y las montañas le responden?, preguntó el niño. Siempre, respondió Sofía, pero tienes que tener el corazón quieto para escucharlas, como si fuera una mariposa posada en tu pecho. Alejandro se quedó paralizado en la puerta. Jamás había visto a sus hijos tan serenos. Era como si Sofía tuviera una llave mágica para cerrar la puerta de sus miedos. Se aclaró Latro, intentando recuperar su autoridad de padre y millonario. ¿Qué está ocurriendo aquí? Los niños se giraron, pero no corrieron hacia él como solían hacer cuando tenían pesadillas. Le dedicaron una sonrisa y luego volvieron a mirar a Sofía. Sofía nos dijo que los fantasmas solo gritan porque nadie los escucha, dijo Lucas inocentemente. Así que hoy vamos a escuchar al viento. El comentario golpeó a Alejandro en el estómago. Nadie los escucha. Esas palabras dolieron porque sabía que era verdad. Él estaba ocupado tratando de salvar su imperio financiero y ahogando su propio dolor en trabajo. Más tarde, en el gran comedor de la mansión, la atmósfera era tensa. La señora Gómez, el ama de llaves, servía el desayuno con cara de vinagre. Ella no aprobaba a la chica nueva. Demasiado joven, demasiado misteriosa. Sofía entró con los gemelos de la mano. Los niños subieron a sus sillas altas y comenzaron a comer sus cereales con una autonomía que sorprendió a todo el personal. Alejandro estaba tomando un café negro, mirando a Sofía sobre el borde de su taza. Señorita, Sofía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué hizo anoche?, preguntó él, directo al grano. No les dio medicamento, ¿verdad? Revisé sus botiquines. Sofía lo miró a los ojos. Tenía unos ojos oscuros, profundos, como pozos de café. No uso medicamentos, señor Vázquez. Mi abuela decía que las pastillas duermen el cuerpo, pero el miedo se queda despierto en el alma. Yo solo les dijiste lo que necesitaban oír. ¿Y qué es eso? Que no estaban solos, respondió ella, mientras servía un vaso de jugo de naranja a Leo. Ellos sienten el fantasma de su madre en cada rincón oscuro, en lugar de obligarlos a ignorarla. Les dije que ella estaba ahí cuidándolos como un ángel, y que ahora tenían una misión, dormir para tener energía y jugar mañana. Alejandro sintió una mezcla de alivio y enfado. Alivio porque sus hijos dormían. Enfado porque una extraña entendía mejor a sus hijos que él mismo. Sacó su chequera de oro, escribió una cifra considerable, el bono que solía dar al personal navideño, y se lo tendió. Tómelo. Es por la noche de silencio. Sofía miró el cheque, pero no lo tomó. Cruzó los brazos. No es necesario, señor. No sea tonta, dijo Alejandro, sintiéndose ofendido. Es dinero.
Puede pagarse sus estudios, su ropa. Visto que no usa uniforme, imagino que le hace falta. Sofía sonrió, una sonrisa pequeña y triste que le dio vueltas al estómago a Alejandro. No necesito su dinero para tener un corazón, señor Vázquez. Ayer vimos a un hombre que se está ahogando en una mansión demasiado grande para él mismo. Si quiere pagarme, no sea con un cheque, sea con respeto. Y deje de tratar a sus hijos como accionistas que le deben ganancias. Solo son niños. El silencio que siguió en el comedor era más fuerte que el de la noche anterior. La señora Gómez soltó una cuchara de plata con un ruido metálico. Nadie hablaba hacia Alejandro Vázquez. Nadie. Pero Alejandro no gritó, no la despidió. Quedó petrificado, observando cómo Sofía se inclinaba para limpiar la barbilla de Leo con una servilleta, con una ternura que a él le dolía. De repente, Leo se levantó de la silla. Sofía, juega con nosotros. Termina tu comida, Leo, dijo ella, suave pero firme. No, quiero jugar contigo, insistió el niño, tomando la mano de Sofía y jalándola. Ven al jardín. Tienes que ver mis hormigas. Leo y Lucas se levantaron y arrastraron a Sofía hacia el patio. Ella se fue riendo, dejando atrás a Alejandro sentado en su enorme mesa de madera oscura. Solo con su cheque y su orgullo, la vio por la ventana. Corría con los gemelos, su falda ondeando con el viento, su risa mezclándose con la de los niños. Alejandro se sintió extrañamente celoso. No celoso de que sus hijos la quisieran. Celoso de la vida que ella tenía. La Libertad llevaba 6 meses viviendo en una caja de cristal. Sofía había entrado sin permiso y había roto el cristal con una simple canción. Guardó el cheque en su bolsillo. Sabía que no se iría. No mientras tuviera ese efecto sobre los gemelos. Vamos a ver, Sofía, murmuró Alejandro para sí mismo. Vamos a ver quién es realmente tú. ¿Y qué es lo que escondes debajo de esa apariencia de cuentacuentos? Pasaron 3 días. 3 días en los que la mansión Vázquez de la Vega, que solía ser un museo de silencio y rigor, se llenó de vida. Ya no había gritos de terror a medianoche, sino risas. Ya no había pasos pesados por los pasillos, sino carreras de pies descalzos persiguiendo a un perro imaginario. Alejandro observaba todo desde su oficina de cristal, con la puerta abierta, intentando no sonreír, pero fallando. Pero esa tarde, el cielo de Madrid cambió de repente. Nubes negras y pesadas se acumularon sobre la ciudad como carbón y el viento comenzó a aullar entre los edificios históricos. Era una tormenta de verano, esas que rompen el bochorno con violencia y agua. A las 8 de la noche, el cielo se abrió. La lluvia golpeó los cristales del salón principal con una furia que parecía querer romperlos. Y entonces, la oscuridad. Total, un trueno retumbó y la electricidad se fue. La mansión, llena de tecnología moderna, sistemas de seguridad, luces automatizadas y calefacción central, se apagó de golpe. El silencio solo fue roto por el chaparro y el viento. Alejandro sintió un escalofrío. No era el frío, era la soledad. En la oscuridad, las sombras parecían alargar las manos y sus miedos regresaron. Si los gemelos se despertaban en la oscuridad sin luz. Bajó las escaleras corriendo, con el móvil en la mano como linterna. ¿Sofía?, gritó. Chicos. Llegó al salón principal. No había luz alguna, excepto un tenue resplandor que venía del centro de la inmensa habitación. Allí, en el suelo, sobre una gran alfombra persa, estaba Sofía. No estaba asustada. No estaba buscando linternas. Tenía una vela encendida a su lado, y los 3 gemelos Leo, Lucas y Sofía estaban alrededor, pero no del todo cerca. Lejos, en el sofá, estaba la señora Gómez, rezando el rosario con voz alta. Alejandro se acercó, intrigado. Sofía no estaba contando historias. Estaba pintando con los niños. Usaba carbón de la chimenea, que por suerte era la única que funcionaba, para dibujar en grandes hojas de papel blanco que había sacado de la biblioteca. La tormenta no es un monstruo, lo escuchó Alejandro, que le decía a Sofía a Lucas, mientras la luz de la vela bailaba en sus rasgos. Es la música del cielo, limpiando el polvo de la tierra. Alejandro se detuvo al lado de la alfombra. ¿Todo bien?, preguntó, su voz sonando ronca en el inmenso salón vacío. Sofía levantó la vista. La luz de la vela daba a su rostro una calidez dorada y misteriosa. Tenía una mancha de carbón en la mejilla, lo que la hacía parecer menos la empleada y más real. ¿Todo bien, señor? Los niños tienen miedo al ruido, pero la luz de la vela lo hace acogedor. ¿Le molesta la oscuridad? Alejandro se sentó en el suelo, sin pensarlo. No en el sofá, donde estaba la señora Gómez, sino en la alfombra. Con los niños y Sofía. Ese acto de acercarse al nivel de ellos era algo que no había hecho nunca. No me molesta la oscuridad, mintió él. Solo me preocupa que los sistemas de seguridad se hayan ido. La seguridad es una ilusión, señor, dijo Sofía, volviendo a dibujar una estrella en el papel con los niños. La verdadera seguridad es saber quién te quiere lo suficiente como para quedarse a tu lado cuando se apagan las luces. Alejandro la miró intensamente. La luz de la vela hacía brillar sus ojos oscuros.
¿Y quién se quedó a su lado, Sofía?, preguntó él, bajando la voz para que los niños no oyeran. ¿Quién es el que le enseñó a no tener miedo a la oscuridad? Sofía dejó el carbón. Su mano, morena y con los dedos largos, descansó sobre la alfombra. Mi madre. Mi madre murió hace años. Y después, tuve a alguien que prometió que sería mi luz. Hizo una pausa y miró hacia la ventana, donde la lluvia azotaba el cristal. Pero esa luz se apagó, así que aprendí a cargar mi propia vela. Alejandro sintió una punzada de curiosidad y algo más. Algo que sentía muy peligroso. Celos. ¿Quién era el hombre que la había lastimado? ¿Quién había sido tan tonto como apagar la luz de una mujer así? ¿Qué pasó?, insistió él, rompiendo el protocolo de no preguntas personales. Sofía lo miró, y por un segundo, Alejandro sintió que ella veía dentro de él. Que veía su dolor por Isabela, su soledad, su cansancio. Digamos que él quería un cuadro perfecto para colgar en su salón. Y yo prefiero ser una pintura abstracta, llena de colores desordenados. No encajaba. Los gemelos se acercaron a Alejandro. Le puso su cabeza en el hombro de su padre. Papá, dibuja con nosotros, dijo el niño. Alejandro se quedó inmóvil. No sabía dibujar, no sabía jugar. Yo, no sé cómo, hijo. No tienes que saber, dijo Sofía, acercándole una hoja de papel y un trozo de carbón. Solo deja que la mano se mueva. Alejandro tomó el carbón. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques millones de dólares, estaban temblando ligeramente. Dibujó una línea torcida. Sofía extendió su mano y puso sus dedos sobre los de él, guiándolo suavemente. Su piel era cálida, suave, con un olor a vainilla y lluvia. La conexión eléctrica fue instantánea. Alejandro olvidó la tormenta afuera, olvidó la oscuridad de la sala. Solo sentía el tacto de la mano de Sofía sobre el suyo, la respiración de sus hijos a su lado y el calor de la vela. Juntos, dibujaron un sol grande y torcido en medio de la tormenta. Un sol que brillaba a pesar de las nubes. Verás, susurró Sofía, muy cerca de su oído. Incluso en la noche más oscura, siempre hay una chispa. Solo hay que tener ganas de encenderla. El generador de emergencia zumbó suavemente y las luces de la mansión se encendieron de golpe, rompiendo el hechizo. La tele se encendió sola, la nevera volvió a pitar, las lámparas de diseño inundaron la sala de luz artificial. Sofía retiró su mano rápidamente como si se hubiera quemado. La barrera entre el millonario y la empleada volvió a levantarse de golpe. Más alta que antes, se levantó y se sacudió la falda. Bien, niños, hora de bañarse. Los niños se levantaron corriendo hacia la ama de llaves. Sofía a recoger los dibujos y se disponía a irse, pero Alejandro la detuvo con la mirada. Él seguía en el suelo con el dibujo del sol en la mano, mirándola. Sofía, dijo él, señor Vázquez, gracias. Por el sol, ella sonrió, una sonrisa triste y hermosa. No es mi sol, señor, es de todos nosotros, y asegúrese de que no se apague. Sofía se giró y subió las escaleras tras los niños. Alejandro se quedó sentado en el suelo de su lujosa mansión, sintiendo que el mundo a su alrededor brillaba con luz artificial, pero que el único lugar donde había visto calor verdadero era en ese pequeño círculo de vela. Comprendió algo aterrador, se estaba enamorando. Y lo más peligroso de todo era que, por primera vez en mucho tiempo, quería que esa luz se quedara encendida para siempre. El sol de la tarde bañaba los jardines de la mansión Vázquez de la Vega. Todo parecía perfecto, casi como una postal de una revista de lujo. Leo y Lucas corrían tras las mariposas, con sus risas dorando el aire, mientras Sofía, sentada en un banco de hierro forjado, doblaba la ropa que acababa de recoger. Pero el destino nunca deja la paz durar mucho. El sonido agudo de un claxon rasgó la serenidad. No era el sonido educado de un visitante esperado, sino el toque estridente de un coche deportivo al que no le importan las normas. Un rojo, llamativo y totalmente fuera de lugar en esa colonia residencial. El coche se detuvo de golpe en la entrada principal, bloqueando la puerta de servicio. Del interior bajó un hombre joven, vestido con un traje demasiado ajustado y un perfume que olía a intento vanidoso de éxito. Sofía levantó la vista. Las toallas cayeron de sus manos al suelo. Su rostro, que solía ser sereno y calmado, perdió todo su color. Su cuerpo se tensó como un arco a punto de dispararse. Era Fernando. Señor Gómez, dijo Fernando con voz alta y arrogante, hablando a la guardia que intentaba detenerlo. Dile a la niña que salga. Sé que está aquí. Alejandro estaba en su oficina, revisando unos contratos, cuando los gritos llegaron a través de la ventana abierta. Se levantó de un salto, reconociendo la postura defensiva de Sofía desde lejos. Bajó las escaleras 2 a 2, con el corazón golpeándole contra las costillas. Llegó al jardín justo cuando Fernando intentaba cruzar la cancela de hierro. «Alto ahí», gritó Alejandro con una voz que hacía temblar a sus directivos en las juntas. Fernando se detuvo y lo miró con desdén.
¿Y tú eres? ¿El nuevo patrón? No te metas en esto, amigo. Vengo por mi propiedad. Alejandro caminó hacia la cancela, sus manos en los bolsillos, exudando un peligro silencioso. Aquí no hay esclavos. Sal de mi propiedad antes de llamar a la policía. Sofía corrió hacia la cancela, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de miedo puro. Se colocó entre Alejandro y el guardia. Alejandro, por favor, no. Déjame hablar con él. Alejandro la miró, sorprendido. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. ¿Lo conoces? Él es. Sofía dudó, bajando la vista. Es mi ex prometido. La palabra prometido golpeó a Alejandro en el pecho como una piedra. Sintió un ardor súbito, un celos primitivo y salvaje que no podía controlar. Este hombre había tenido el derecho a amarla, a tenerla. Ven aquí, Sofía, dijo Fernando, tendiendo la mano entre los barrotes, con una sonrisa falsa de lástima. No me digas que estás cuidando niños sucios, mientras yo te he estado esperando en Barcelona. Te necesito en el club. O deberías saber que las deudas que tiene tu hermano siguen pendientes. Si no vienes, los problemas volverán. Sofía se puso pálida. Las deudas de su hermano. Esa era la cadena que la ataba a ese hombre. Yo iré, susurró Sofía, mirando a Alejandro con vergüenza. Solo dame tiempo para despedirme de los niños. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella se iba a irse con ese hombre, porque tenía miedo, porque se sentía obligada. Fernando abrió la cancela de un empujón, desafiando la autoridad de Alejandro. Se acercó a Sofía y le agarró la muñeca con fuerza, con una violencia que aterrorizó a los gemelos que se habían acercado detrás de Alejandro. Vente ya, gritó Fernando. No tengo todo el día. Suéltala, gritó Leo, llorando, escondiéndose en la pierna de Alejandro. En ese instante, algo en Alejandro se rompió. El hombre frío, calculador y empresario desapareció. Quedó el hombre, el protector, el que se estaba enamorando de ella. Alejandro adelantó una mano y agarró la muñeca de Fernando. Su agarra fue tan fuerte que Fernando soltó a Sofía de inmediato. Chillando de dolor, si vuelves a tocarla, dijo Alejandro, hablando muy despacio, mirando a los ojos del hombre. Te juro por mi vida que haré que tu existencia en este país sea imposible. No solo por dinero, sino por los contactos que tengo. Te perseguiré hasta el último rincón de Europa. Me demandarás. Chilló Fernando, frotándose la muñeca. Esto es asalto. Esto es mi casa, dijo Alejandro, acercándose peligrosamente a su rostro. Y tú has entrado sin invitación para amenazar a mi familia. Sí, mi familia. Sofía no es tuya, estúpido. Es libre. Alejandro giró la cabeza hacia los guardias de seguridad que habían corrido desde la puerta principal. Sáquenlo. Llamen a la policía. Digan que intentó entrar por la fuerza y acosó a una empleada doméstica. Fernando, al ver a los guardias con armas no letales y la furia en los ojos de Alejandro, entendió que había perdido. Era un matón pequeño frente a un gigante. Esto no ha terminado, Sofía gritó, mientras lo empujaban hacia el coche. Tu hermano paga esto. El coche rojo rugió y desapareció tan rápido como llegó, dejando un rastro de humo y tensión en el aire. El jardín quedó en silencio. Sofía estaba temblando, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse del viento, aunque no hiciera frío. Los gemelos estaban abrazando las piernas de Alejandro, asustados. Alejandro se giró hacia ella. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero había una barrera invisible entre ellos ahora. Una barrera hecha de secretos y deudas. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó él, con voz suave, pero dolorida. ¿Por qué ibas a irte con él? Sofía levantó la vista, las lágrimas cayendo por sus mejillas morenas. Es complicado, Alejandro. Mi hermano tuvo un accidente, en México. Es muy grave. Fernando tenía el dinero para la operación, pero a cambio, yo tenía que trabajar para él. No quería estar con él, lo juro. Lo hice por mi hermano, pero mi hermano murió hace un mes. Y Fernando no me deja ir. Dice que le debo una deuda. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Toda su vida, él había comprado soluciones con cheques, pero nunca había comprado la libertad de alguien. ¿Cuánto?, preguntó él. Sofía negó con la cabeza. No es dinero, es el control. Él disfruta ver que no puedo escapar. Alejandro se acercó a ella. Ignoró a los gemelos, ignoró la protocolo y tomó las manos heladas de Sofía entre las suyas. La presión de sus manos fue firme, clemente. Aquí estás a salvo, Sofía. Si él regresa, lo destruiré. Te lo prometo. Tú no tienes ninguna deuda con él. Tú eres libre de quedarte aquí, o de irte a donde quieras, pero no huyas por miedo. Sofía lo miró, buscando mentira en sus ojos azules, pero solo encontró fuego, protección pura y dura. ¿Y los niños?, preguntó ella con voz temblorosa. Si él vuelve por mí, los pondrá en peligro. Alejandro la miró fijamente. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva. Se giró hacia los guardias. Suban el nivel de seguridad a máximo. Nadie entra sin mi autorización personal. Y vigilen las redes. Si aparece este hombre, avísenme. Alejandro miró de nuevo a Sofía. Vamos a casa. Sofía se quedó helada por un segundo. Casa.
Aquella inmensa mansión de mármol se había convertido en su hogar, y aquel hombre, que parecía un iceberg inalcanzable, se había convertido en su escudo. Los gemelos corrieron hacia Sofía y se abrazaron a su cintura. No te vayas, Sofía, dijeron a coro. Sofía miró a Alejandro, con lágrimas en los ojos pero con el corazón más ligero. No me voy, chicos, no me voy nunca más. Alejandro sonrió, una sonrisa pequeña y genuina, mientras tomaba a Liu de la mano. Vamos a merendar. Creo que hoy todos necesitamos mucho chocolate. Y mientras caminaban hacia la mansión, Alejandro sabía que la guerra por el corazón de Sofía no había terminado, pero había ganado la primera batalla, la de la confianza. Y por primera vez, el miedo ya no era el que mandaba en su casa. Una semana después del incidente con Fernando, una invitación de terciopelo llegó a la mansión Vázquez de la Vega. Era para la Gala de Corazones, el evento benéfico más importante del año en Madrid, organizado por las familias más antiguas de España para recaudar fondos para huérfanos. Normalmente, Alejandro rechazaba estas invitaciones con una excusa de trabajo. La alta sociedad le parecía vacía, superficial y llena de lobos disfrazados de corderos. Pero este año, los gemelos se habían enterado del evento por una noticia en la televisión. Querían ir, querían ver a los niños brillantes, como decían. Papá, tenemos que ir, había dicho Liu. Sofía dice que hay que ayudar a quienes tienen menos. Alejandro miró a Sofía, que estaba ayudando a Lucas a atarse los zapatos. Se le ocurrió una idea, peligrosa pero irresistible. Muy bien, dijo Alejandro, iremos. Pero necesito que alguien venga con nosotros para ayudarme con los niños. Alguien en quien confíe. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. No, señor, se apresuró a decir Sofía, secándose las manos en el delantal. Yo no iría. No tengo ropa para eso. Y yo no soy de ese mundo. No eres del mundo de ellos, corrigió Alejandro, acercándose a ella. Eres de mi mundo ahora. Y quiero que vayas, no como empleada, como mi acompañante. Las mejillas de Sofía se tiñeron de un rojo carmesí. Señor, eso es inapropiado. Las lenguas malas de Madrid hablarán. Déjalos hablar, dijo Alejandro, con una sonrisa pícara en los labios, algo que nadie había visto en él en años. Estoy harto de lo que digan. Esta noche, tú eres la reina. Esa tarde, una caja del más exclusivo modista de Madrid llegó a la mansión. Dentro, había un vestido. No era de brillantes, ni demasiado escandaloso. Era un vestido largo de terciopelo azul noche, el color del cielo cuando se oscurece. Sofía probó el vestido y se miró en el espejo de su habitación pequeña. La tela caía sobre su cuerpo como agua, resaltando sus curvas y dándole una elegancia sobria y real. Por primera vez, no se vio a sí misma como la niña pobre de México que debía pagar deudas. Se vio como una mujer. La gala se celebraba en un palacete del siglo XVIII. Cristal, oro, orquestas y lujos inmensos. Cuando el coche negro se detuvo frente a la alfombra roja, Alejandro bajó primero. Ayudó a los gemelos, que iban impecables en trajes pequeños, causando un wow colectivo entre los paparazzi. Pero cuando Sofía bajó del coche, el murmullo de la multitud se apagó. Los flashes de las cámaras destellaron sobre el terciopelo azul. Sofía sostenía la mano de Alejandro con naturalidad, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor. Sentía las miradas de cientos de mujeres con joyas costosas y hombres con champán en mano. Miradas de juicio, curiosidad y envidia. ¿Quién es ella?, susurraba la gente. ¿Es la nueva esposa?, preguntaban otros. Parece una actriz antigua, opinaba una condesa. Alejandro sintió la tensión en la mano de Sofía. La apretó fuerte, transmitiéndole su fuerza. Levanta la barbilla. Sofía susurró al oído de ella, mientras caminaban hacia el salón principal. Eres la mujer más hermosa de esta sala, y eres la única que tiene un corazón real. Entraron en el salón. La música de un cuarteto de cuerda llenaba el ambiente. Los gemelos se quedaron con una niñera contratada por la noche, ya que era un evento solo para adultos. Después de la cena, Alejandro llevó a Sofía al centro de la pista de baile. Una canción lenta comenzó a sonar. ¿Un vals sabes bailar?, preguntó Alejandro. Un poco, mintió Sofía. En realidad, nunca había bailado un vals en su vida. Solo bailaba al ritmo de la lluvia en los techos de su pueblo. Alejandro posó su mano en la cintura de Sofía. El calor de su palma, a través del terciopelo, le hizo temblar. La otra mano de ella se posó en el hombro de él. Se deslizaron por la pista. Al principio, Sofía estaba rígida, preocupada por pisar los pies de él, preocupada por la gente que miraba. Pero Alejandro la guiaba con firmeza. No la dejaba caer. Sus ojos estaban fijos en los de ella, ignorando a toda la sala. Respira, dijo él. Solo sigue mi ritmo. Sofía soltó el aire que contenía. Dejó que el cuerpo se relajara, y de repente, fluyeron. Ya no era un patrón de pasos. Era una conversación. Sus cuerpos se movían como si hubieran sido diseñados para encajar en ese mismo espacio. Alegrados, uno frente al otro, mientras giraban, Sofía vio a una mujer mayor en la esquina. Era la esposa de un banquero, una mujer famosa por su crueldad y su frialdad. La mujer la miró con desprecio, luego miró a Alejandro y sonrió con un deje de veneno. Alejandro notó la distracción de Sofía.
Giró la cabeza para ver qué miraba. Al ver a la mujer, su expresión se endureció. No la mires, dijo Alejandro con firmeza. No son importantes. Ella es una mujer vacía que necesita joyas para brillar. Tú brillas por ti sola. Me están juzgando, dijo Sofía, bajando la mirada. Piensan que soy una aventura, que soy la chica nueva. Alejandro detuvo el baile en medio de la pista. La música seguía, pero ellos se quedaron inmóviles, en el centro de todas las miradas. Toda la gala se detuvo. Alejandro tomó el rostro de Sofía con ambas manos, obligándola a mirarlo. ¿Sabes qué veo cuando miro a ti, Sofía? Sofía negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Veo a la mujer que salvó a mis hijos cuando yo no pude, dijo Alejandro con voz fuerte y clara, para que todos escucharan. Veo a la mujer que hizo que mi casa dejara de ser un mausoleo y volviera a ser un hogar. Veo a la mujer que me enseñó a dibujar souls en la oscuridad. Un susurro recorrió la sala. Alejandro bajó la voz, volviendo a ser solo para ella. No eres la chica nueva. Sofía, eres el principio de mi vida real. Se inclinó y la besó. No fue un beso social, de esos que se dan a la cámara. Fue un beso profundo, de posesión y de entrega, un beso que gritaba al mundo que ella era suya. La multitud estalló en aplausos, no por la ceremonia de la noche, sino por el amor que florecía ante sus ojos. Incluso la mujer amarga del rincón tuvo que apartar la mirada, vencida. Cuando se separaron, Sofía estaba aturdida. Radiante, Alejandro. No tengas miedo, dijo él, tomándola de la mano de nuevo para terminar el vals. A partir de hoy, no tienes que esconderte en la sombra. Eres mi luz. Aquella noche, bajo los cristales de Palacio de Madrid, los gemelos del millonario viudo no durmieron nada, porque estaban en casa, felices. Pero el millonario tampoco durmió esa noche, no por insomnio, sino por la emoción de saber que, por fin, el destino le había dado una segunda oportunidad. La luz de la mañana madrileña no trajo calma, trajo titulares. Alejandro Vázquez estaba sentado en su oficina, con una taza de café frío y una pila de periódicos sobre su escritorio de caoba. Las portadas eran crueles. El tirano de las finanzas cae por la criada, el cuento de hadas de la Cenicienta. ¿Verdad o estafa? Sofía, la mujer que robó el corazón y la razón de un millonario. Las redes sociales estaban en llamas. Analistas financieros y famosos de realidad shows opinaban sobre una vida que no conocían. La foto del beso en la gala estaba en todas partes. Los gemelos no fueron respetados. Se les llamó los pobres pequeños que no sabían nada mejor. El timbre de su interfono sonó. Era su secretario, con voz temblorosa. Señor Vázquez, la junta directiva solicitó una reunión de emergencia. Está el presidente del consejo, el Singer Ramírez. Y han traído abogados. Dicen que su conducta emocional está devaluando las acciones de la empresa. Alejandro cerró los ojos. Sentía la sangre hervirle en las venas. Había pasado la vida construyendo un imperio con frialdad, estrategia y lógica. Ahora, porque se atrevió a ser humano, el mundo exigía su cabeza. Vaya a la reunión a un maldito infierno, dijo Alejandro, colgando el teléfono. 2 horas después. El salón de juntas parecía un campo de batalla. 12 hombres en trajes grises sentados en semicírculo, mirando a Alejandro como si fuera un niño que había roto un jarrón caro. Don Ramírez, un hombre de 70 años con la cara arrugada como un pergamino, tomó la palabra. Alejandro, hijo, nos preocupa esta historia con la empleada. Es vulgar. La familia Vázquez de la Vega siempre ha mantenido un estándar, y las acciones han caído un 4% en una mañana. Mi vida personal no es una acción que ustedes pueden vender, respondió Alejandro con la voz fría, pero sus ojos ardientes. Sofía no es una historia. Es la mujer que está cuidando a mis hijos. Es la mujer que me devuelve el sueño. Si las acciones que caigan. El valor de una empresa no se mide solo en oro, Ramírez. Se mide en la gente que la hace. Ramírez golpeó la mesa con el puño. No seas ingenuo. El mercado es un animal hambriento. Si quieres seguir al mando, tienes que limpiar la basura. Despídela. Manda a los niños a un internado suizo y vuelve a ser el hombre que eras. O crearemos un voto de censura para destituirte. La habitación quedó en silencio. Era un ultimátum. La empresa de su vida, o el amor de su vida. Alejandro se puso de pie lentamente. Se ajustó la chaqueta. ¿Ustedes quieren al monstruo frío de antes? Muy bien. Yo ya no soy ese hombre. Si votan contra mí, me iré. Me llevaré mi dinero, mi nombre y a mi familia. Y ustedes se quedarán con un edificio vacío y 0 capital. Sin mí, Vázquez Holdings no vale ni el papel en el que están escritas las actas. Alejandro salió de la sala, dejando a los 12 directores pálidos y mudos. No miró atrás. Cuando llegó a la mansión, el cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Entró esperando encontrarse a Sofía en el jardín con los niños. Pero no estaba. Corrió a la sala. Nadie. Subió las escaleras corriendo. Su corazón latía con una urgencia que lo asustaba.
Entró en la habitación de invitados donde Sofía dormía. Estaba vacía, los armarios abiertos, la ropa de la noche, los libros viejos, la guitarra. Todo estaba metido en 2 maletas grandes en el centro de la cama. Sofía estaba de espaldas a él, cerrando el último maletín. ¿Qué haces?, preguntó Alejandro con la voz quebrada. Sofía se giró. Tenía los ojos rojos de llorar. Me voy, Alejandro, ¿por qué? Se acercó a ella, queriendo tomarla por los hombros, pero ella se alejó un paso. ¿No has visto los periódicos? ¿Has oído la radio? Sofía señaló hacia la ventana, como si la ciudad entera estuviera gritando afuera. Estoy destruyéndote. Tu empresa, tu nombre, tu legado. La gente se ríe de ti. Me dicen aventurera, prostituta, gold digger. Sofía sollozó. No puedo hacer eso. No puedo ser la mujer que hundió al Imperio Vázquez de la Vega. Alejandro sintió una rabia inmensa. No contra ella, sino contra el mundo. Eso no importa, gritó él. Yo no me importan las malditas acciones. Pero tú te importas, gritó Sofía de vuelta con una fuerza que él no conocía. Tú eres un hombre de honor. Tú trabajaste toda tu vida para construir algo. ¿Crees que podré dormir tranquila, sabiendo que perdiste todo por mí? No, Alejandro. Ese sacrificio es demasiado grande. No es un sacrificio, dijo Alejandro, acorralándola contra la pared, su rostro a centímetros del de ella. Es una elección. Te he dicho que tú eres el principio de mi vida real. ¿Crees que me importa un edificio de cristal si tengo que volver a dormir solo en una cama gigante y fría? Sofía lloraba abiertamente. Ahora, tengo que irme. Es lo único correcto. No, dijo Alejandro, su voz bajando a un susurro peligroso. No te vas a ir. ¿Sabes por qué? Alejandro tomó las maletas con una mano y las tiró al suelo. El estruendo resonó por la habitación. Tomó la cara de Sofía entre sus manos, obligándola a mirarlo. Porque hace 6 meses era un rico muerto en vida. Mis hijos eran unos zombies con pesadillas. Y tú entraste y nos resucitaste a todos. Esa empresa es solo dinero. Tú eres mi vida. Y si tengo que elegir entre ser el CEO de Vázquez Holdings y ser el hombre que te ama, la elección ya está hecha. Sofía miró sus ojos azules y vio que no estaba mintiendo. Vio el amor, la pasión, la desesperación. Vio que él estaba dispuesto a quemar el mundo por ella. ¿En serio lo harías?, susurró ella. ¿Dejarías todo? En un segundo, respondió Alejandro. En un latido, Sofía se derrumbó en sus brazos, rompiendo a llorar contra su pecho. Alejandro la abrazó con fuerza, protegiéndola del mundo exterior. Nadie te va a juzgar bajo este techo. Aquí eres la reina. Y si el mundo no lo entiende, que se vaya al infierno. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Leo y Lucas estaban allí, asustados por el ruido de las maletas al caer. ¿Sofía se va?, preguntó Leo con la voz temblorosa. Alejandro y Sofía se giraron. Sofía se agachó y abrió los brazos. No, pequeño, nunca me voy. Solo estábamos desordenando el armario. Los niños corrieron hacia ellos y formaron un grupo. 4 almas, 4 corazones latiendo al mismo ritmo, unidos contra las tormentas. Alejandro los miró y sintió una paz absoluta. Sabía que mañana tendría que luchar contra los directivos, contra los accionistas, contra los periodistas. Pero mientras tuviera a estos 3 abrazados en sus brazos, sabía que ganaría. Porque el amor verdadero es la única moneda que nunca se devalúa. La mañana siguiente, la mansión parecía un castillo asediado. Las cámaras de televisión y los paparazzi bloqueaban la entrada, como buitres esperando carroña. Pero dentro, el ambiente era sorprendentemente tranquilo. Alejandro Vázquez estaba arreglándose el nudo de la corbata frente al espejo del vestidor principal. Sofía estaba detrás de él, ayudándolo a abrocharse la chaqueta de su traje italiano. Los gemelos, Leo y Lucas, estaban sentados en el borde de la cama, imitando a su padre con corbatas de juguete. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Lucas, con su pequeña voz firme. Alejandro se giró y se agachó para estar a su altura. No, hijo. Tengo una estrategia. ¿Van a echarte de tu trabajo?, preguntó Leo, preocupado. Alejandro sonrió y miró a Sofía por encima del hombro. Si me echan, significa que yo soy el jefe equivocado para esta empresa. Pero si me dejan, significa que ellos entenderán algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Sofía, con los ojos brillantes. Alejandro tomó su mano y la besó. Que un imperio se sostiene sobre cimientos de piedra. Sí, pero el corazón de quien lo construye necesita ser humano. La reunión de emergencia en la Torre Vázquez era tensa como un hilo de piano a punto de romperse. 12 miembros del consejo estaban presentes, encabezados por Don Ramírez, quien llevaba una sonrisa de victoria anticipada en su rostro arrugado. Reporteros de televisión estaban en el vestíbulo, prohibidos de entrar, pero esperando la noticia del despido del CEO. Ramírez golpeó el martillo sobre la mesa de roble. Señores, tenemos una votación. La conducta inestable del Sr. Vázquez ha dañado nuestra reputación. Propongo su dimisión inmediata y la venta de sus acciones al mercado de inmediatamente. La voz de Alejandro retumbó en la sala.
Todos se giraron. Alejandro entró, no solo, sino acompañado. A su derecha venía Sofía, con el vestido azul de la gala, el que tanto había gustado a la prensa, y una postura digna, casi regia. A su izquierda, sosteniendo la mano de Sofía, venía Lío. A su derecha, Lucas. La imagen era impactante. No era un CEO solo, derrotado. Era un ejército familiar. Ramírez se puso rojo. Esto es una reunión privada. ¿Qué hacen esa mujer y esos niños aquí? Esto es una reunión pública en el fondo, Ramírez dijo a Alejandro, caminando hacia el centro de la sala. Y estos son mis accionistas principales. Alejandro conectó una tableta al proyector principal. Una gráfica apareció en la pantalla gigante de la sala. ¿Vieron los titulares de ayer, verdad? Dijeron que mis acciones caían, que yo había perdido el control de Alejandro, hizo zoom en la gráfica. La línea había bajado un 4% al principio, y luego, inesperadamente, había subido un 15% en las últimas 12 horas. ¿Saben por qué subió? Preguntó Alejandro con una sonrisa de tiburón. Porque el mundo está cansado de líderes robóticos. Las encuestas de mercado que, encargado esta mañana, dicen que la confianza del público en Vázquez Holdings ha subido al 80%. Desde que me vieron bailar y besar a la mujer que amo del silencio en la sala, era ensordecedor, el público dice. Este hombre protege a su familia. Si cuida a los suyos con tanta pasión, cuidará nuestro dinero. Alejandro se giró hacia Ramírez. Tú vistes una moda vieja, Ramírez. ¿Tú crees que un CEO tiene que ser un mártir solitario? Yo digo que un CEO tiene que ser un ser humano. Sofía no es un escándalo. Es mi activo más valioso. Alejandro se agachó y levantó a Lucas en brazos. El niño le puso la mano en la mejilla, delante de todos los directivos. Por lo tanto, continuó Alejandro con voz de mando. No me voy. No voy a despedir a mi familia. Al contrario, anuncio hoy la creación de la Fundación Vázquez, dedicada a ayudar a huérfanos y mujeres en situación vulnerable. Sofía será su directora. Y si alguno de ustedes tiene un problema con que mis niños visiten mi oficina, pueden vender sus acciones ahora mismo. Alejandro miró a los 12 hombres. ¿Quién quiere vender? Nadie se movió. El dinero, que corría por sus venas, hablaba más fuerte que la moralidad antigua de Ramírez. Vieron las cifras en la pantalla. Vieron el apoyo del público. Sabían que destruir a Alejandro ahora sería destruir sus propios beneficios. Ramírez se puso de golpe. Esto es un circo. Gritó. Estás loco. Esto terminará mal. No, don Ramírez, dijo Alejandro, tranquilo. Lo que termina es tu era. Usted está destituido. La policía está a camino para revisar sus cuentas personales, porque tengo información de que ha estado desviando fondos a cuentas en paraísos fiscales para sostener su estilo de vida. La verdadera basura que devaluaba la empresa no era mi novia. ¿Eres tú? Ramírez se puso blanco como una sábana. Sabía que Alejandro no mentía. Había perdido. Alejandro giró las espaldas a los directivos y salió de la sala con Sofía y los niños. Bajo una ovación silenciosa pero de respeto. Mientras tanto, en la mansión, la victoria en la Torre de Cristal era dulce, pero en la mansión todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El guardia de seguridad que vigilaba la puerta trasera estaba distraído viendo la televisión, donde la noticia de la victoria de Alejandro se acababa de anunciar. No vio la sombra que se deslizaba por el muro sur del jardín. Fernando, el ex prometido de Sofía, iba vestido de negro, con un pasamontañas y una pistola en la mano. No había venido por dinero esta vez. Había venido por orgullo. Se sentía humillado. Se sentía el hazmerreír de España. Y sabía que la única forma de recuperar su honor era arrancar lo que Alejandro amaba. Colocó una escalera en la parte trasera, cerca de la ventana de la habitación de los gemelos Alejandro. Sofía y los niños regresaron a la casa 2 horas más tarde, celebrando con champán y jugo de uvas. El sol estaba poniéndose, pintando el cielo de naranja. Todo parecía perfecto. La guerra empresarial estaba ganada. El romance florecía. Pero cuando abrieron la puerta principal, el guardia del jardín corrió hacia ellos, pálido. Señor, hay un problema. ¿Qué pasa? Preguntó Alejandro, notando el pánico en el hombre. El sistema de alarmas de la ala de los niños se ha desconectado. Localmente, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Las copas de champán se le cayeron de las manos, rompiendo contra el suelo de mármol. ¿Los niños? Estaban en su cuarto, dijo el guardia. Pero ahora, ¿no responden a la radio? Alejandro y Sofía se miraron. El color desapareció del rostro de ella. Fernando, susurró ella. Corrieron hacia las escaleras, hacia la habitación de los gemelos, con el corazón latiendo más rápido que el de cualquier batalla empresarial. Alejandro empujó la puerta. La habitación estaba vacía. Las camitas estaban destendidas. Y en la mesa de noche, un arma de juguete de Lucas yace rota en 2 pedazos, junto a una nota escrita a lápiz sobre la hoja de un libro de cuentos. Si quieres verlos de nuevo, ven solo. Al muelle viejo del Manzanares. A medianoche. Sin policía, sin riqueza. Solo tú, el hombre que robó mi sueño.
El papel tenía el olor a perfume barato de Fernando. Alejandro tomó la nota, su mano temblando con una rabia tan ciega que le nubló la vista. Sofía cayó de rodillas, soltando un grito desgarrador que se escuchó por toda la mansión. El imperio estaba a salvo. El dinero estaba a salvo. Pero su mundo. Su mundo acababa de ser secuestrado. El reloj de la torre daba las 12 campanadas cuando el coche deportivo de Alejandro se detuvo junto al viejo muelle del río Manzanares. La zona estaba en ruinas, oscura, llena de contenedores oxidados y el olor a aceite y agua estancada. La lluvia había vuelto, una lluvia fina y gélida que pegaba la ropa a la piel. Alejandro bajó del coche. No llevaba abrigo. Llevaba una pistola que había tomado de la caja fuerte de seguridad de la mansión, un antigüe que usaba su abuelo, pero que cargaba con balas muy reales. Las manos de Alejandro temblaban, pero no por miedo al frío. Era el miedo más antiguo del mundo, el miedo de perder a lo que se ama. Caminó entre los contenedores, siguiendo las risas nerviosas que se escuchaban a lo lejos. «Aquí estoy», gritó Alejandro, su voz rompiendo el silencio del río. «Suéltalos, Fernando, lucha conmigo, déjalos fuera de esto». Al final del muelle, bajo la luz tenue de una farola rota, estaba Fernando. Tenía una botella de whisky en una mano y una pistola en la otra. Y a sus pies, atados con cuerda fina y amordazados con cinta aislante, estaban Leo y Lucas. Estaban temblando, empapados, con los ojos llenos de lágrimas. Fernando parecía un payaso siniestro. Su ropa elegante estaba manchada de barro. «Ahí estás, el rey Maides», gritó Fernando, tambaleándose. «¿Te sientes poderoso ahora? ¿Te sientes rico cuando ves a tus ratas ahogándose?» «Déles la mano», dijo Alejandro, levantando su arma, apuntando con firmeza. «Apunta la pistola a mí. No seas un cobarde y castigues a niños». «¿Cobarde?», Fernando rió, una risa seca. «Tú me quitaste mi orgullo, Alejandro. Me hiciste el hazmerreír de toda España. Dicen que soy el ex que no valía la pena. Pues bien, te voy a demostrar que valgo lo suficiente para destruirte». Fernando apuntó la pistola a la cabeza de Leo. «No», gritó Alejandro, dando un paso adelante. «Dispara a mí. Doy mi palabra. Dispara a mí y déjalos ir. La palabra de un rico no vale nada», gruñó Fernando, apretando el gatillo lentamente. El tiempo se ralentizó. Alejandro sintió que su corazón se rompía. Iba a perderlo. Iba a ver morir a su hijo frente a sus ojos. No había policía cerca, se había negado a llamarlos por miedo a que Fernando actuara antes. Estaba solo. De repente, un estruendo de motor rompió la tensión. Desde el extremo opuesto del muelle, un coche pequeño y viejo entró a toda velocidad. No era un coche de lujo. Era el coche que conducía a la señora Gómez para ir al mercado. El coche no frenó. Se dirigió directamente hacia donde estaban Fernando y los niños. Los faros encendidos y a full potencia cegaron a Fernando. «Sofía, no», gritó Alejandro, aterrorizado. El coche frenó a menos de 2 metros de Fernando, desviándose al último segundo para no atropellar a los niños, pero bloqueando la línea de visión entre Fernando y los gemelos. La puerta del conductor se abrió y Sofía salió. Iba descalza, con el vestido de la gala azul y una pistola en la mano. No era una pistola elegante, era la escopeta de caza de la señora Gómez. «Baja esa arma, Fernando», gritó Sofía, con una voz que venía del alma. «Bájala o juro por mi madre que te dispararé». Fernando se giró, confundido y cegado por los faros. «Tú, la traidora. Soy la mujer que no tiene miedo a morir», gritó Sofía, apuntando la escopeta al pecho del hombre. En ese segundo de distracción, Alejandro movió el mundo. Corrió. No con la elegancia de un CEO, sino con la furia de un padre. Saltó sobre un contenedor y cayó sobre Fernando antes de que pudiera reaccionar. El disparo de Fernando se fue al aire. ¡Pam! Cayeron al barro, mezclados con la lluvia y la basura. Fernando intentó golpear a Alejandro con la pistola, pero Alejandro agarró su muñeca y la retorció con una fuerza brutal. Se escuchó el crujido de huesos. Fernando gritó de dolor. «Les hiciste daño a mis hijos», gritaba Alejandro, golpeando el rostro del hombre una y otra vez. «Los tocaste, los asustaste. Nadie toca a mi familia». Fernando, sangrando y derrotado, intentó alcanzar su pistola que había caído en el barro, pero una bota pateó el arma lejos. No era la de Alejandro, era Sofía. Sofía estaba de pie sobre ellos, con el escopeta apuntando a la cara de Fernando. Su rostro estaba sucio, mojado, pero sus ojos brillaban como 2 soles negros. «No lo mates, Alejandro», dijo ella, con voz suave pero firme. «No seas como él. No conviertas la luz de tus hijos en sangre». Alejandro jadeaba, con los nudillos ensangrentados y el pelo pegado a la frente. Miró a Sofía. Miró a los gemelos, que seguían atados. Llorando, Alejandro se apartó de Fernando. «Desata a los niños». Sofía, mientras Sofía corría hacia los niños con un cuchillo para cortar las cuerdas. Alejandro se acercó a Fernando, que se arrastraba hacia el río. «Si alguna vez te acercas a ellos. Si te acercas a mi sombra», dijo Alejandro, frío, implacable, «te arrastraré yo mismo al infierno». Sofía desató a Leo y Lucas.
Los niños corrieron hacia su padre, lanzándose sobre él, llorando y cubriéndolo de barro y besos. Alejandro se abrazó a ellos con desesperación, llorando también, sintiendo sus corazones latiendo contra el suyo. Estaban vivos. Estaban a salvo. A lo lejos, se escuchó el sonido de sirenas. La policía, finalmente alertada por la seguridad de la mansión minutos antes, ya que Alejandro no era tonto. Tenía a la policía esperando a una milla de distancia. Llegaba. Fernando fue arrestado esposado en el suelo, maldiciendo y sangrando, pero en el muelle. Bajo la lluvia, no había policía, ni directivos, ni paparazzi. Solo había un hombre, una mujer y 2 niños. Formando un círculo indistractable en medio de la oscuridad, Sofía se arrodilló junto a ellos, acariciando el cabello de Lucas. Lo hicimos, susurró ella. Alejandro miró a los 3. Miró la ciudad brillante al otro lado del río. Nada de eso importaba. No, Sofía, dijo él, besándole la frente. Nosotros salvamos el imperio. Tú nos salvaste a nosotros. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el muelle. La lluvia de Madrid había cedido, dejando paso a un otoño dorado y luminoso. Las heridas físicas de Alejandro, los moretones en sus nudillos y el corte en su ceja, se estaban curando. Pero era la curación de la casa lo que era milagroso. La mansión ya no parecía un museo vacío, ni una fortaleza asediada. El suelo de la sala principal estaba cubierto de cojines de colores. Había dibujos de los gemelos pegados en la nevera. Había música clásica suave mezclándose con risas. Alejandro estaba en el jardín, sentado en el banco de hierro forjado, donde todo había comenzado, con la tormenta y las velas. Tenía un sobre de cuero en la mano. No era un sobre de la empresa. No tenía el logo Vázquez de la Vega. Sofía salió al jardín. Llevaba un vestido amarillo sencillo y el pelo suelto, ondeando con la brisa. A su lado, Leo y Lucas intentaban atrapar hojas que el viento hacía volar. Al ver a Alejandro, se detuvo. Sonrió. Esa sonrisa que había traído la luz a su vida. ¿Qué haces ahí, solitario?, preguntó ella, acercándose. Los niños quieren hacer pasteles, pero necesitan ayuda. Creo que van a intentar usar harina para jugar más que para cocinar. Alejandro le devolvió la sonrisa, pero había una seriedad en sus ojos que hizo que Sofía se detuviera. Ven. Sofía, siéntate un momento conmigo. Sofía miró a los niños. Leo le hizo un gesto de ve, indicándole que estuviera tranquila. Ellos corrieron hacia los árboles, dejándolos solos. Sofía se sentó a su lado, a poca distancia. Pero Alejandro extendió su mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos. ¿Cómo están tus cicatrices?, preguntó ella, pasando el dedo suavemente por el corte en su ceja. Me recuerdan que estoy vivo, respondió él, y que te recuperé a ti. Y a ellos. Hubo un silencio cómodo entre ellos. El viento movió las ramas del árbol antiguo. He estado pensando, Sofía, dijo Alejandro, en los contratos. Toda mi vida he firmado contratos de millones, con cláusulas, multas y plazos. Tú entraste en mi vida sin firma, sin garantía y sin contrato. Sofía sonrió tímidamente. No necesitaba papel. Tal vez no lo necesitábamos tú y yo, dijo Alejandro, pero el mundo sí. ¿Y los niños también? Alejandro le tendió el sobre de cuero. Te pedí que te sentaras porque tengo una nueva oferta de trabajo para ti. Sofía lo miró, sorprendida. ¿En la fundación? Claro que sí, Alejandro. Me encantaría seguir dirigiéndola. Es mi sueño. Abre el sobre, dijo él, con una voz suave. Sofía tomó el sobre y lo abrió. No había papel de negocio. Dentro había un documento escrito a mano, en una caligrafía elegante. Sobre papel de algodón le lee, contrato de vida y eternidad y yo. Alejandro Vázquez de la Vega, otorgo mi corazón y mis días a Sofía apellido. A cambio, ella me ofrece su risa, su paz y su mano. Cláusula 1. Prometo amarla no cuando sea fácil, sino cuando la vida no sea difícil. Cláusula 2. Prometo proteger a nuestros gemelos, Leo y Lucas, como si fueran sangre de mi sangre. Cláusula 3. El contrato no tiene fecha de vencimiento. Es para siempre. Sofía leyó las palabras una y otra vez, su visión nublándose por las lágrimas. Al final del documento no había una firma todavía. Había un pequeño anillo encajado en el papel. No era un diamante inmenso ni una piedra que pesara en el dedo. Era una banda simple de oro viejo con una talla de sol en el centro. Recordaba al sol que habían dibujado juntos en la oscuridad. Alejandro bajó del banco y se arrodilló en el césped frente a ella. Cuando mi esposa murió, pensé que mi historia había terminado. Pensé que solo quedaban capítulos en blanco y solos. Pero tú entraste y escribiste en color. Tú devolviste la voz a mi silencio. Alejandro, susurró Sofía con la voz rota. Sofía, dijo él, tomándole las manos. No quiero que seas mi empleada. No quiero que seas la directora de la fundación. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seas la madre oficial, legal y eterna de Leo y Lucas. Leo y Lucas, que habían estado espiando tras el arbusto, corrieron hacia ellos. Se agarraron a la falda de Sofía. Dile que sí, gritó Liu, queremos que te cases con papá, añadió Lucas. ¿Y quieres a nuestra mamá? Sofía miró a los 3 hombres de su vida. Al Alejandro, el poderoso, que estaba de rodillas como un hombre enamorado. A Liu y Lucas, que esperaban con los ojos brillantes.
Sofía sintió que su corazón se desbordaba. No había miedo, no había sombras, solo había un futuro brillante. Sí, dijo ella, con claridad, con fuerza. Sí, me caso contigo. Quiero este contrato. Por siempre. Alejandro deslizó el anillo de oro en su dedo. Le quedaba perfecto. Se levantó y la abrazó, levantándola del suelo. Los niños saltaron a sus brazos, y los cuatro formaron un abrazo en el jardín, bajo el sol de Madrid que se ponía, pintando el cielo de rosa y naranja. Esa noche ya no hubo pesadillas, ya no hubo miedo a la oscuridad. En la mansión Vázquez de la Vega, el millonario viudo ya no estaba solo. El sol había vuelto a brillar, y esta vez nunca más se apagaría. La mansión Vázquez de la Vega ya no se conocía como el Fortín de Soledad en los periódicos de Madrid. Ahora era llamada popularmente la Casa del Sol, y no era por el arquitecto, sino por la gente que vivía dentro. El jardín, otrora un laberinto de setos perfectos e intransitables, estaba ahora lleno de vida. Había mariposas, hadas de jardín y, lo más importante, un inmenso espacio abierto para correr. Aquella tarde de octubre, bajo un cielo azul que parecía pintado a mano, se celebraba la boda del año. No era una boda fría en una catedral llena de extraños, era una ceremonia íntima al aire libre, en el mismo lugar donde Alejandro y Sofía se habían abrazado por primera vez después de la tormenta. Alejandro esperaba al final del pasillo de pétalos blancos. Ya no usaba trajes grises de negocios. Llevaba un traje azul marino, suave y una sonrisa que no se había borrado de su rostro en meses. A su lado, Leo y Lucas caminaban como dos pequeños caballeros. Llevaban trajes idénticos al de su padre y sostenían una cojita con anillos de oro simples. Ya no eran los niños pálidos con ojeras de insomnio. Eran niños risueños, altos y radiantes. Papá, ¿qué se siente? Susurró Lucas a su padre. ¿Se siente como un contrato muy grande? Alejandro sonrió y le acarició el cabello. Es el único contrato que no necesito leer, hijo, porque es lo único seguro en el mundo. La música cambió. Ya no era el vals clásico de antes. Era una guitarra. Sofía entró caminando. No llevaba un vestido de novia exagerado, lleno de diamantes que pesaran toneladas. Llevaba un vestido largo de seda blanca, fluido como el viento, pero con una cinta azul atada a la cintura, el mismo color del vestido de la noche de la tormenta. Su cabello llevado suelto, adornado con flores silvestres. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por falta de aire, sino por la belleza de la imagen. La mujer que había limpiado sus pesadillas, la mujer que había luchado por él como un leona, caminaba hacia él para convertirse en su esposa. Cuando Sofía llegó a su lado, él extendió la mano. «Hola, mi reina Gola». «Mi vida», respondió ella del juez. Un viejo amigo de la familia que apoyaba su relación comenzó la ceremonia. Pero lo más importante no fueron las palabras legales, fueron los votos personales. Alejandro tomó las manos de Sofía. Sus manos, que alguna vez habían estado llenas de carbón y trabajo duro, ahora descansaban con elegancia. Sofía, hace un año, mis hijos y yo vivíamos en una pesadilla. Estábamos atrapados en el dolor del pasado. Tú llegaste sin invitación, sin pedir permiso, y con una canción simple nos devolviste el sueño. Te prometo ser el refugio cuando el mundo sea ruidoso, y ser el sol cuando haga frío. Los gemelos, que escuchaban atentamente, se abrazaron a las piernas de sus padres, formando un único grupo de 4 personas bajo el dosel nupcial. Sofía, con lágrimas brillantes en los ojos, respondió Alejandro. Yo solo era una chica perdida con una guitarra y sueños rotos. Tú me diste un hogar y me enseñaste que no necesitaba ser de ese mundo para brillar. Te prometo amar a tus hijos como si fueran míos, y amarte a ti cada día que el sol salga. Con un beso sellaron el amor bajo el aplauso estruendoso de los invitados y la risa de Leo y Lucas. La noche llegó, suave y cálida. La recepción había terminado. La música se apagó y los invitados se fueron. La mansión estaba en silencio nuevamente. Alejandro y Sofía subieron las escaleras tomados de la mano, no con prisa, sino con la paz de quien sabe que el futuro está asegurado. Entraron en la habitación de los gemelos. Leo y Lucas ya estaban dormidos, abrazados en la misma cama como 2 cachorros. Sobre la mesita de noche no había ni rastros de pesadillas, solo había el dibujo del sol que Alejandro y Sofía habían hecho aquella noche de tormenta, enmarcado ahora como el tesoro más valioso de la casa. Alejandro besó la frente de cada uno. «Buenas noches, mis campeones. Descansen». Sofía cerró suavemente la puerta. «¿Recuerdas?», susurró Alejandro poniendo el brazo alrededor de la cintura de Sofía mientras caminaban hacia su propia habitación. Al principio, los gemelos no dormían nada. Sofía sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Sí. El título de la historia en el periódico era «Los gemelos del millonario viudo no dormían nada». Alejandro se detuvo frente a la puerta de su habitación y la miró a los ojos. El reflejo de la luna entraba por la ventana, iluminando su anillo de oro. «Ya no necesitan dormir con miedo», dijo Alejandro. «Ahora duermen con sueños».
y el millonario viudo, que alguna vez pensó que su vida había terminado, apagó las luces de la mansión. Se acostó junto a su mujer, cerró los ojos, y por primera vez en años, durmió profundamente, con una sonrisa en los labios, sabiendo que el amanecer traería más sol, más risas y más amor porque, al final, los empleados domésticos no cambian las casas por obligación. Solo cambia una casa quien tiene la capacidad de convertirla en un hogar.